Buenas, como ya hemos hecho problemas de dinámica en planos horizontales, pues vamos a hacer un primer ejemplo de un problema en un plano inclinado. Entonces el enunciado podría ser aproximadamente este. Tenemos un plano inclinado, longitud del plano inclinado 10 metros, y el plano está inclinado 30 grados con respecto a la horizontal. En el inicio del plano inclinado vamos a tener un objeto de una masa de 1 kilo y le vamos a tener que comunicar una velocidad inicial v sub 0 aquí mediante una patada o un empujón instantáneo, de manera que no va a haber ninguna fuerza que tire de él hacia arriba, simplemente la velocidad inicial, y entonces por inercia el objeto se tendrá que parar en algún momento. Y quiero calcular esa velocidad inicial para que llegue justo hasta aquí, pero con velocidad nula. Va a haber también un rozamiento entre el plano y el objeto, definido por un coeficiente de rozamiento que también nos da, de 0,2, ¿de acuerdo? Entonces, en principio pensaría y decir, bueno, pues si aquí tengo una velocidad inicial desconocida, esta distancia que tiene que recorrer el objeto son 10 metros y tengo que llegar aquí con velocidad nula, pues puedo aplicar los conocimientos de dinámica y decir que el cuadrado de la velocidad final menos el cuadrado de la velocidad inicial es 2 veces la aceleración del cuerpo por el espacio que tenga que recorrer. A ver cuántas cosas sabemos. Pues esto no lo sabemos porque tenemos que llevar con velocidad 0. Esto de aquí es lo que tengo que calcular. 2 por A y por el espacio de recorrer, 10. Problema, pues que tenemos dos incógnitas. Entonces la parte de la cinemática me queda ahí un poco colgada y tendré que utilizar la dinámica ¿para qué? Para saber la aceleración que tiene que llevar el cuerpo de manera que llegue aquí con velocidad nula. Entonces la parte de la dinámica es la que vamos a emplear ahora. ¿Vale? El proceso es el mismo que hemos visto en los planos horizontales, lo que pasa que aquí la cuestión de descomponer las fuerzas se nos va a complicar un poco. ¿Por qué? Pues entonces cogemos y el kilo de nuestro objeto lo ponemos en una posición intermedia en su viaje, por ejemplo ahí. Y empezamos el proceso de todos los problemas de dinámica, que ya sabéis cuáles. Dibujar todas las fuerzas que actúan sobre nuestro objeto. La primera fuerza, pues la atracción gravitatoria, a la que llamamos normalmente el peso. Otra fuerza, la reacción del plano inclinado sobre nuestro objeto. La reacción es una fuerza que siempre es perpendicular a la superficie de apoyo. Si la superficie de apoyo es así, pues la perpendicular es a la que llamamos normal. La normal que va a influir en la tercera y última fuerza que actúa sobre el cuerpo. ¿Cuál es la tercera y última fuerza que actúa sobre el cuerpo? Como nos han dado un coeficiente de rozamiento, pues también tendremos una fuerza de rozamiento. Recordar que la fuerza de rozamiento siempre se opone al sentido del movimiento. Luego, si el cuerpo va en ese sentido, la fuerza de rozamiento justo en el sentido contrario para oponerse. ¿Vale? Una vez dibujadas las fuerzas, pues pasaríamos al siguiente paso. ¿Cuál es? Descomponer las fuerzas que intervienen según dos ejes, uno de los cuales tiene que ser el eje del movimiento. Entonces, como el eje del movimiento es justo el plano inclinado, el eje de las X, que es el eje del movimiento, tiene que ser este de aquí, forzosamente, X. Y el perpendicular al X, pues el eje de las Y. Y ahora viene el problema que tenemos habitualmente, que es que todos aquellos vectores que no estén en uno de los ejes hay que descomponerlos según el eje X y el eje Y que nos hemos inventado. Entonces miramos los vectores y decimos, hombre, la fuerza de rozamiento está en el eje de las X, la normal está en el eje de las Y, pero el peso no está ni en un eje ni en otro. Entonces con el peso hay que descomponerlo y hacer que parte del peso entre en el eje de las X y la otra parte en el eje de las Y. Diréis, ¿y cómo se hace eso? Pues usando la geometría y la trigonometría y los vectores.
Entonces, fijaros, esta recta de aquí, que es el eje de las síes, es perpendicular al plano inclinado. Y el peso es perpendicular a la superficie de la Tierra, representada por este plano horizontal. Y como este ángulo de aquí son 30 grados, y estas dos de aquí son perpendiculares a los lados de este ángulo, resulta que por geometría que habéis visto, este angulito de aquí, aunque no lo parezca, vuelven a ser también 30 grados. 30 grados. Este ángulo de aquí y el del plano inclinado son exactamente iguales. Exactamente iguales. Este y este. ¿De acuerdo? Entonces ahora el peso que está ahí, que no es ni del eje X ni del eje Y, cogemos y con nuestros conocimientos de vectores lo descomponemos. Y decimos, una parte del peso, esta de aquí, está en el eje de las X, perdón, en el eje de las Y, y la llamamos P sub I, y la ponemos en función del peso total y del angulito. Eso es un problema de vectores que hemos resuelto ya muchas veces, pues el PI es justo el peso por el coseno de 30 grados, trigonometría, o sea, mg coseno 30. Y la otra parte que me queda para completar con la regla de la poligonal, el peso, la llamo px. ¿Por qué? Porque esto tiene la misma dirección que el eje de las x. Pues px por trigonometría es la hipotenusa del triángulo rectángulo P por el seno del ángulo opuesto, que es 30 grados. P sen 30. O sea, mg sen 30. Entonces ahora daríamos el siguiente paso de ese protocolo que nos hemos inventado para resolver los problemas. ¿Cuál es el siguiente paso? Utilizar la ecuación de Newton. Sumatorio de las fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración del sistema. Y eso acaba dando lugar a dos ecuaciones, una en cada eje. Entonces las planteamos aquí. Fuerzas en el eje, una ecuación para el eje Y. Para el eje Y montamos una ecuación. ¿Cuáles son las fuerzas que están en el eje Y? La normal y el P sub I, y no hay más. Y además el cuerpo no se mueve según este eje, el cuerpo se va a mover según el eje de las X solamente, este de aquí. Por tanto, en el eje de las Y, como no hay movimiento, no hay velocidad. Si no hay velocidad, no hay aceleración. Luego, la suma de las fuerzas que haya sobre el cuerpo en el eje de las Y tiene que valer 0. ¿Qué fuerzas hay? La normal, que va hacia arriba y la tomamos como positiva, menos el PI. Y eso vale 0. Luego aquí ya vamos a tener una ecuación que voy a usar. La normal es igual a mg coseno 30. Ahora me voy al eje de las X y planteo la misma ecuación. ¿Qué ecuación tengo que plantear? Que la suma de todas las fuerzas que haya en el eje de las X tiene que ser igual a la masa por la aceleración del sistema. Como hay movimiento en el eje de las X, ahí sí que habrá aceleración, que es la que tenemos que calcular. Va a ser esta de aquí. Entonces, cogeríamos y diríamos, todas las fuerzas que tengan el sentido de la velocidad del cuerpo serán positivas. La velocidad del cuerpo va hacia arriba. ¿Qué fuerzas hay que tengan sentido ascendente según el eje? Pues no hay ninguna, o sea, 0. No hay nada, 0. Menos fuerzas negativas, hombre, pues hay dos. El px que va hacia abajo, esto está aquí, pero es paralelo al eje de las X, luego el px. En vez de poner px para ganar tiempo, pongo menos mg seno 30. Menos la fuerza del rozamiento, menos F roz. Recordar que la fuerza de rozamiento siempre es el coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal, la reacción de la superficie de apoyo, menos mu por n. Menos mu por n, no la sustituyo todavía. Igual a m por a. Entonces, ahora cojo y digo, hombre, pues como la normal ya la he calculado aquí,
la voy a sustituir aquí. Esta vez, en vez de hacer el problema con números, lo estoy haciendo con letras porque a veces es más sencillo. Luego sustituimos, ¿vale? Entonces cogéis y pasamos a esta ecuación de aquí. Entonces, menos m por g, por el seno de nuestro amigo 30 grados, menos mu por la normal. ¿Quién es la normal? mg coseno 30. Tiene que ser igual a la masa de nuestro cuerpo por la aceleración. Y ya queda la cuestión meramente matemática. Fijaros, en el primer miembro de la ecuación podríais sacar factor común a la masa. Y como también la tenéis en el segundo miembro de la ecuación, aunque sea escribir un poco rápido, no voy a hacerlo del factor común, simplemente voy a simplificar las masas y podría poner que la aceleración va a ser igual. Pues puedo sacar factor común, fijaros, a menos g. Menos g que multiplicaría al seno de 30 más mu por el coseno 30. Sustituís menos 9,8, el seno de 30 o la calculadora o lo sabéis de memoria, 0,5. El mu me lo da el problema, 0,2 y el coseno de 30, pues raíz de 3 partido por 2. En fin, metéis todo esto en la máquina y os da lo que voy a decir ahora. Ahora os lo digo. Menos 6,6 metros por segundo cuadrado. Bien, pues ya está el problema hecho, porque la parte de cinemática que se nos había quedado colgada al principio ya está arreglada, ya tenemos la aceleración. Pues entonces cogemos, sustituimos, menos v0 cuadrado tiene que ser igual al doble de la aceleración que hemos sacado, menos 6,6 multiplicado por 10. De ahí cogeríais y sacaríais el valor de la velocidad inicial. Creo, no hablo de memoria porque igual meto la pata. Cuando lo hagáis, y conviene que lo repitáis, os dará una velocidad aproximadamente de 11 metros y medio por segundo, para que nuestro cuerpo llegue hasta arriba del plano, pero con velocidad nula. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces ya sabéis lo que ocurre cuando hay problemas con planos inclinados, que las fuerzas hay que descomponerlas. O sea que volvemos al tema de vectores, por eso le di tanta importancia cuando empezamos la física. Yo os propongo, para que lo acabéis, ya os diré el resultado porque se me está ocurriendo sobre la marcha, decir, bueno, pues entonces ahora, cuando nuestro cuerpo haya llegado arriba del todo, con velocidad cero, va a iniciar su descenso de 10 metros. El ángulo sigue siendo 30, aquí está con velocidad inicial 0, ha llegado con velocidad 0, pero esta velocidad 0 se convierte en velocidad inicial y evidentemente el cuerpo empieza ahora a bajar. Entonces yo os pido, cuando sale de aquí, ¿con qué velocidad va a llegar aquí? Aquí llegará con una velocidad v, que no sabemos cuánto es, y a ver si la calculamos. Es hacer el problema pero al revés, ¿de acuerdo? Entonces tendréis que coger y poner el cuerpo en mitad del recorrido, empezar a dibujar las fuerzas que intervienen sobre él, la fuerza de rozamiento ahora va al revés porque estoy bajando, pues entonces la fuerza de rozamiento va hacia acá, F roz, y no hay más fuerzas. Tendré que descomponer las fuerzas en dos ejes. Uno de ellos, el que tenga la dirección del movimiento, la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces aquí tendríais otra vez el eje de las X, aquí tendríais otra vez el eje de las Y, y habrá que buscar algún ángulo y descomponer las fuerzas y plantear las ecuaciones de Newton. Os lo dejo propuesto, porque si sigo hablando ya lo hago yo todo. Y como encima llevo mucho tiempo, me estoy enrollando mucho, corto, se acabó.